¿Cuántas veces has sentido que tu relación con Dios se ha convertido en una rutina vacía, en un cumplimiento de deberes religiosos que no tocan tu corazón? ¿Cuántas oraciones repetidas sin sentir? ¿Cuántas lecturas bíblicas sin comprensión? ¿Cuántos domingos en el templo sin experimentar verdaderamente su presencia? Amado hermano, amada hermana, permíteme decirte con toda franqueza que Dios no desea religiosos, desea hijos que lo conozcan íntimamente. Charles Spurgeon, aquel príncipe de la predicación que conmovió Inglaterra con su palabra ungida, solía decir que la religión sin relación es como un cadáver bien vestido, tiene apariencia pero no vida. Y cuánta verdad hay en estas palabras. Spurgeon comprendía algo que muchos en su época no entendían, que la intimidad con Dios no se construye mediante rituales vacíos, sino a través de prácticas genuinas que transforman el corazón. Hoy quiero compartir contigo 10 prácticas que Dios mismo usa para llevarte a una intimidad real, no religiosa, con Él. No son fórmulas mágicas ni técnicas superficiales, son caminos probados que el Señor ha trazado para acercarnos a su corazón. Estas prácticas han transformado vidas a lo largo de generaciones, desde los tiempos de Spurgeon hasta nuestros días. La primera práctica que Dios usa es el quebrantamiento personal. Sí, así como lo escuchas, el quebrantamiento. El salmista David lo expresó con claridad meridiana cuando escribió en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Observa cómo Dios no pide ceremonias elaboradas, no demanda rituales complejos. Lo que anhela es un corazón quebrantado delante de Él. El quebrantamiento no es destrucción, es transformación. Es ese momento en que reconoces que no puedes seguir adelante con tus propias fuerzas, cuando comprendes que tu justicia es como trapos de inmundicia delante del Altísimo. Es cuando dejas de pretender que todo está bien y te presentas vulnerable ante aquel que todo lo ve. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado máscaras religiosas creyendo que con apariencia de piedad alcanzaríamos su favor, cuando lo que Él esperaba era nuestra honestidad, nuestra fragilidad reconocida? Spurgeon predicaba con pasión sobre este tema, recordando a sus oyentes que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. La intimidad comienza cuando bajamos nuestras defensas, cuando dejamos de actuar como si tuviéramos todo bajo control y admitimos nuestra desesperada necesidad de Él. Es en el valle del quebrantamiento donde Dios nos encuentra de manera más profunda. La segunda práctica es la soledad intencional con Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más claro de esto. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos relata: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La soledad intencional no es simplemente estar físicamente solo, es crear espacios sagrados donde apartas todo lo demás para estar exclusivamente con Él. En nuestra época saturada de ruido, de notificaciones constantes, de demandas interminables, este tipo de soledad se ha vuelto casi revolucionaria. Pero es en esos momentos de silencio deliberado donde escuchamos su voz con mayor claridad. Muchos confunden la soledad con el aislamiento. El aislamiento es huir de las personas, la soledad intencional es correr hacia Dios. Es cerrar la puerta de tu habitación, apagar el teléfono, silenciar las voces del mundo y decirle al Señor: aquí estoy, háblame, quiero conocerte más. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de conexión. Algunos de los encuentros más poderosos con Dios ocurren en breves momentos de intensa comunión. La tercera práctica que Dios utiliza es permitir el desierto espiritual. Sé que esto puede sonar contradictorio, incluso perturbador. Pensamos que la intimidad con Dios significa estar siempre en la montaña de la experiencia gloriosa, pero la verdad es que algunos de los momentos de mayor crecimiento ocurren en el desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y fue allí donde aprendieron a depender completamente de la provisión divina.
El desierto espiritual es ese lugar donde no sientes su presencia como antes, donde las oraciones parecen rebotar en el techo, donde la Biblia se lee pero no parece hablar a tu situación. Es tentador pensar que Dios te ha abandonado, que has hecho algo terriblemente malo, pero escucha con atención. Muchas veces Dios permite el desierto no porque te haya dejado, sino precisamente porque quiere llevarte más profundo en tu relación con Él. En el desierto aprendes a amarlo no por lo que recibes, sino por quién es Él. Tu fe deja de depender de sentimientos fluctuantes y se arraiga en la verdad inmutable de su carácter. Job experimentó un desierto devastador, perdió todo lo que tenía, su salud, su familia, su prosperidad. Sin embargo, en medio de ese dolor declaró en el capítulo 19, versículo 25, «Yo sé que mi Redentor vive». Esa es fe probada en el desierto, fe que se aferra a Dios cuando todo lo demás se desmorona. La cuarta práctica es la rendición de tu voluntad. Esta es quizás una de las más difíciles porque toca el núcleo de nuestro deseo de control. Queremos intimidad con Dios, pero en nuestros propios términos. Queremos su voluntad, pero que coincida con la nuestra. Sin embargo, Jesús nos enseñó en el huerto de Getsemaní la oración más poderosa: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La rendición no es resignación pasiva, es confianza activa. Es decirle a Dios: «Confío en que tus planes son mejores que los míos, aunque no los entienda completamente». ¿Cuántos proyectos hemos aferrado con puños cerrados? ¿Cuántas relaciones hemos intentado controlar? ¿Cuántos caminos hemos insistido en seguir? Solo para descubrir que la paz verdadera llegó cuando finalmente soltamos y dijimos: «Hágase tu voluntad». Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos instruyen: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La intimidad crece cuando dejamos de ser el centro de nuestra historia y permitimos que Dios sea el autor de nuestras vidas. La quinta práctica que Dios emplea es la confrontación amorosa con tu pecado. Nadie disfruta ser confrontado. Nuestra naturaleza humana se resiste, se defiende, busca justificaciones. Pero Dios, en su amor infinito, no puede permitir que el pecado permanezca oculto, destruyendo nuestra comunión con Él. Hebreos 12, versículo 6 nos recuerda: «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Esta confrontación no viene con condenación, sino con el propósito de restauración. Es como cuando un padre amoroso corrige a su hijo, no para humillarlo, sino para protegerlo del daño. Dios expone nuestro pecado no para avergonzarnos, sino para liberarnos. El pecado oculto es como una infección que se extiende en silencio, pero cuando es traído a la luz, puede ser sanado. David experimentó esto profundamente. Después de su pecado con Betsabé, vivió meses en encubrimiento y su salud física y espiritual se deterioró. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó y David reconoció su transgresión, encontró restauración. Su Salmo 32 describe la liberación que sintió. «Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». La intimidad se restauró cuando la honestidad reemplazó al encubrimiento. Si quieres profundizar aún más en tu camino hacia una intimidad genuina y transformadora con Dios, te invito a conocer nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que te acompañará día a día en este hermoso viaje. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te pido que te suscribas a este canal, porque tenemos mucho más que compartir contigo en este camino hacia una relación real y profunda con nuestro Padre Celestial. La sexta práctica que Dios utiliza para profundizar nuestra intimidad con Él es el servicio sacrificial a otros. Esto puede parecer paradójico, pero la verdad es que muchas veces crecemos más cerca de Dios cuando servimos a sus hijos que cuando nos enfocamos únicamente en nuestras propias experiencias espirituales. Primera de Juan 4, versículo 20, nos confronta directamente. Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El servicio sacrificial no es simplemente hacer buenas obras para sentirnos mejor con nosotros mismos o para impresionar a otros. Es dar de nosotros mismos cuando nos cuesta, cuando no es conveniente, cuando nadie está mirando para aplaudir. Es levantarte temprano para preparar alimento para alguien necesitado. Es invertir tiempo escuchando a quien sufre cuando preferirías descansar. Es usar tus recursos para bendecir a otros sin esperar reconocimiento. Jesús lavó los pies de sus discípulos la noche antes de ir a la cruz. El Creador del universo, arrodillado, limpiando los pies polvorientos de hombres imperfectos. Esa imagen debería sacudir nuestra comprensión del servicio. No hay tarea demasiado humilde. No hay persona demasiado insignificante para recibir nuestro amor práctico. Y cuando servimos con esta actitud, algo extraordinario sucede en nuestro interior. Nos parecemos más a Cristo y al parecernos más a Él, lo conocemos más íntimamente. He visto personas que pasaban horas en reuniones de oración, pero que trataban con desprecio a sus familias, que cantaban himnos hermosos, pero que criticaban despiadadamente a sus hermanos. Esa no es intimidad con Dios, es religiosidad hueca. La verdadera intimidad se manifiesta en cómo tratamos a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Cada acto de servicio genuino es un acto de adoración que nos acerca más a su corazón. La séptima práctica es atravesar el dolor y el sufrimiento con fe. Nadie busca el sufrimiento, nadie ora pidiendo dolor. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento es inevitable. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades, sino cómo responderemos cuando lleguen. Y es precisamente en esos momentos de dolor profundo donde muchos descubren una dimensión de intimidad con Dios que nunca habían experimentado. El apóstol Pablo escribió desde una prisión romana palabras que han sostenido a millones a través de los siglos. En Filipenses 3, versículo 10 declaró: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendió algo revolucionario. Hay aspectos del carácter de Cristo que solo se pueden conocer a través del sufrimiento compartido con él. Cuando atraviesas una enfermedad devastadora y experimentas su consuelo sobrenatural, lo conoces como el Dios que sana y consuela. Cuando enfrentas la traición de alguien cercano y descubres su fidelidad inquebrantable, lo conoces como el amigo que nunca abandona. Cuando caminas por el valle de sombra de muerte y sientes su presencia tan real como nunca antes, lo conoces como el pastor que acompaña en la oscuridad. El sufrimiento tiene una manera de quemar lo superficial de nuestras vidas. Las cosas que parecían tan importantes, las preocupaciones que consumían nuestros pensamientos, los placeres que perseguíamos, todo se ve en perspectiva correcta cuando enfrentas una prueba seria. Y en ese proceso de refinamiento, aunque doloroso, nos acercamos a Dios de maneras que la prosperidad nunca podría llevarnos. No estoy romantizando el dolor ni sugiriendo que debemos buscarlo. El dolor es real, es duro, es desgarrador. Pero lo que sí afirmo con toda convicción es que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para llevarnos a una intimidad más profunda con Él. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4, nos recuerdan: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La octava práctica que Dios emplea es la enseñanza a través de su palabra con revelación fresca. No se trata simplemente de leer la Biblia como un deber religioso, marcando casillas en un plan de lectura anual. Se trata de acercarse a las Escrituras con hambre genuina, esperando que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento y hable directamente a tu situación actual. Hay una diferencia abismal entre conocer la Biblia intelectualmente y permitir que la palabra de Dios transforme tu corazón. Puedes memorizar versículos, puedes estudiar teología, puedes incluso enseñar estudios bíblicos y aún así mantener a Dios a una distancia segura. Pero cuando abres las Escrituras con un corazón dispuesto a ser cambiado, cuando lees buscando no solo información, sino transformación, entonces la palabra se convierte en un encuentro vivo con su autor. El Salmo 119, versículo 18, contiene una de las oraciones más hermosas.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista reconocía que necesitaba más que capacidad intelectual para comprender las Escrituras. Necesitaba que Dios mismo abriera sus ojos espirituales. ¿Cuántas veces has leído un pasaje familiar y de repente, como si se encendiera una luz, comprendiste algo que nunca habías visto antes? Eso es revelación fresca. Dios habla a través de su palabra de maneras específicas y personales. Un versículo que otro lee sin mayor impacto puede ser exactamente la palabra que necesitas en tu momento de crisis. Una historia bíblica que conoces desde niño puede revelar capas de significado que nunca habías percibido. Esto sucede porque las Escrituras son vivas y eficaces, como nos dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La clave está en la actitud con la que te acercas. Si vienes con prisa cumpliendo un ritual, es probable que no escuches mucho. Si vienes con el corazón abierto, con tiempo para meditar, con disposición a obedecer lo que descubras, entonces la palabra se convierte en un medio poderoso de intimidad. Dios te hablará a través de ella, y esas conversaciones escriturales profundizarán tu relación con Él de maneras extraordinarias. La novena práctica es la adoración auténtica que brota del corazón. No hablo de cantar canciones en un servicio religioso, aunque eso puede ser parte de la adoración. Hablo de una vida entera orientada hacia la exaltación de quién es Dios, independientemente de las circunstancias. La adoración auténtica es el desbordamiento natural de un corazón que ha sido cautivado por la grandeza y bondad del Señor. Job nos ofrece uno de los ejemplos más poderosos de adoración en medio de la pérdida. Después de recibir noticias devastadoras sobre la muerte de sus hijos y la pérdida de todo lo que poseía, su respuesta fue caer al suelo y adorar, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es adoración que trasciende las circunstancias, adoración que reconoce que Dios es digno, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. La adoración auténtica no siempre es eufórica. A veces es un susurro quebrado en medio de lágrimas. A veces es simplemente permanecer fiel cuando todo dentro de ti quiere rendirse. A veces es reconocer su soberanía cuando no entiendes sus caminos. Juan 4, versículo 23. Nos enseña que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que simplemente ejecuten rituales o canten melodías, sino aquellos cuya adoración nace de una relación genuina. Cuando la adoración se convierte en el aire que respiras, cuando tu primera respuesta ante cualquier situación es voltearte hacia Dios con reconocimiento de su grandeza, entonces estás viviendo en intimidad continua con Él. La adoración rompe las barreras entre lo sagrado y lo secular. Puedes adorar mientras trabajas, mientras cocinas, mientras conduces. La adoración se convierte en el latido constante de una vida rendida. La décima y última práctica que Dios usa para llevarte a una intimidad real es la obediencia radical a sus instrucciones. Jesús lo dijo con claridad absoluta en Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es el enemigo de la intimidad, es el camino hacia ella. Muchos quieren la intimidad con Dios sin el compromiso de la obediencia. Quieren sentir su presencia, pero no ajustar sus vidas a sus principios. Quieren sus bendiciones, pero no su señorío. Pero eso no es relación genuina, es manipulación. La verdadera intimidad se construye sobre la confianza mutua, y la confianza se demuestra a través de la obediencia, incluso cuando no comprendemos completamente el porqué de sus instrucciones. La obediencia radical significa obedecer cuando cuesta, cuando va contra la corriente cultural, cuando tus amigos te critican, cuando tu carne se resiste. Es devolver el dinero que encontraste aunque nadie se entere. Es perdonar a quien te hirió profundamente aunque sientas que no lo merece. Es mantener tu integridad en secreto cuando nadie te está vigilando. Es en esos momentos de obediencia costosa
donde experimentas una comunión con Dios que los desobedientes nunca conocerán. Primera de Samuel 15, versículo 22 nos confronta. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere tu obediencia sincera a tus ceremonias elaboradas. Prefiere un corazón dispuesto a hacer su voluntad que 1000 canciones de alabanza sin compromiso. La obediencia radical nos lleva a lugares que nunca habríamos imaginado. Nos saca de nuestras zonas de comodidad y nos coloca en posiciones donde dependemos completamente de Dios. Y es precisamente en esa dependencia donde la intimidad florece. Cuando obedeces una instrucción divina que parece ilógica según la sabiduría humana, y luego ves cómo Dios obra milagrosamente a través de esa obediencia, tu confianza en Él crece exponencialmente. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, para ir a una tierra que le mostraría. No tenía un mapa detallado, no conocía el destino final, solo tenía la palabra de Dios, y obedeció. Esa obediencia sin tener todas las respuestas es el tipo de fe que profundiza la intimidad. Hebreos 11, versículo 8 nos cuenta: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cada acto de obediencia es como un ladrillo en la construcción de tu relación con Dios. Acto tras acto, decisión tras decisión, vas edificando una historia compartida con Él. Y con el tiempo, miras atrás y ves un testimonio poderoso de fidelidad mutua. Tú fuiste fiel en obedecer, Él fue fiel en guiar y sostener. Esa historia compartida es el tejido de la intimidad genuina. Ahora bien, necesitamos comprender algo fundamental sobre estas 10 prácticas. No son pasos secuenciales que completas uno tras otro como una lista de tareas. Son dinámicas simultáneas que Dios entreteje en diferentes estaciones de tu vida. Tal vez en este momento estés experimentando el quebrantamiento, mientras simultáneamente aprendes sobre la adoración auténtica. O quizás estés en el desierto espiritual, mientras Dios te enseña sobre el servicio sacrificial. La vida cristiana no es lineal, es cíclica y multidimensional. Dios trabaja en múltiples áreas de tu ser al mismo tiempo. Puede estar confrontando tu pecado mientras te llama a una obediencia radical en otra área. Puede estar permitiendo sufrimiento para profundizar tu confianza mientras simultáneamente te revela verdades frescas en su palabra. Todo obra junto para el propósito supremo de acercarte más a su corazón. Lo hermoso de estas prácticas es que no dependen de tu perfección, sino de tu disposición. No necesitas tener todo resuelto antes de comenzar este viaje hacia la intimidad. De hecho, parte del viaje es descubrir cuánto necesitas ser transformado. Romanos 8, versículo 28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo tus fracasos, tus luchas, tus momentos de debilidad, Dios puede usarlos para llevarte más cerca de Él. No desperdicies tu dolor cuestionando si Dios te ama. No malgastes tu desierto, lamentándote de que has sido abandonado. No pierdas tus momentos de quebrantamiento hundiéndote en la autocompasión. En lugar de eso, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. ¿Cómo quiere acercarse a ti en medio de esta experiencia? La intimidad con Dios requiere intencionalidad. No sucede por accidente. No te despiertas un día descubriendo que milagrosamente tienes una relación profunda con el Creador sin haber invertido tiempo, esfuerzo y corazón en cultivarla. Es como cualquier relación significativa en tu vida. Requiere comunicación constante, tiempo de calidad, vulnerabilidad, compromiso y perseverancia a través de las dificultades. Muchos cristianos viven con una intimidad superficial con Dios porque nunca han estado dispuestos a pagar el precio de una relación profunda. Quieren la emoción de los encuentros en las reuniones congregacionales, pero no la disciplina de buscar su rostro en privado. Quieren los beneficios de conocer a Dios, sin el costo de ser conocidos por Él en toda su realidad, con todas sus imperfecciones.
Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios ya te conoce completamente. No hay nada que puedas esconder de Él, no hay fachada que lo engañe, no hay máscara que lo confunda. El Salmo 139 lo expresa con claridad asombrosa. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él te conoce. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerlo a Él? La intimidad requiere reciprocidad. Dios se ha revelado a ti de innumerables maneras, a través de la creación, a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en ti. Ahora te toca a ti responder a esa revelación. Te toca abrir tu corazón, bajar tus defensas, permitir que Él entre en los lugares más recónditos de tu ser. Hay áreas de tu vida que has mantenido cerradas incluso para Dios. Habitaciones de tu corazón que has marcado como prohibidas, donde guardas secretos, heridas sin sanar, amarguras cultivadas, pecados acariciados. Y mientras mantengas esas áreas fuera de su alcance, tu intimidad con Él será limitada. La verdadera cercanía requiere total transparencia. Primera de Juan 1, versículo 7 nos enseña, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa vivir en completa honestidad delante de Dios y con otros creyentes. Significa dejar de fingir que tienes todo bajo control y admitir tus luchas reales. Significa traer a la luz lo que has mantenido en oscuridad. Esta transparencia puede dar miedo. Nos aterra que si Dios realmente ve todo lo que somos, nos rechace. Pero aquí está la gloriosa verdad del Evangelio. Dios te vio en tu peor condición y aún así envió a su Hijo a morir por ti. Cristo no murió por una versión idealizada de ti. Murió por ti tal como eres, con todas tus fallas, con todos tus pecados, con toda tu confusión. Y si te amó suficiente para morir por ti cuando eras su enemigo, ¿cuánto más te amará ahora que eres su Hijo? La seguridad de su amor incondicional es lo que nos da libertad para ser completamente honestos con Él. No necesitas impresionarlo, no puedes sorprenderlo, no tienes que ganarte su afecto. Ya lo tienes. Ahora puedes venir tal como eres, sin pretensiones, sin máscaras, sin actuar. Y cuando vienes en esa honestidad radical, experimentas una dimensión de intimidad que la religiosidad nunca puede alcanzar. Permíteme hablarte ahora sobre algo que muchos pastores evitan mencionar. La intimidad con Dios no siempre se siente bien en el momento. El quebrantamiento duele. El desierto es árido y solitario. La confrontación con el pecado es incómoda. La obediencia radical requiere sacrificio. El sufrimiento es bueno, sufrimiento. No estoy vendiéndote una espiritualidad de comodidad donde todo es felicidad y prosperidad. Lo que sí te prometo, basado en la palabra de Dios y en la experiencia de millones de creyentes a través de la historia, es que el resultado final vale incomparablemente más que el costo del proceso. Conocer a Dios íntimamente, experimentar su presencia real, escuchar su voz clara, sentir su amor profundo, eso es lo que tu alma anhela más que cualquier otra cosa. Y nada de lo que tengas que soltar, ningún dolor que tengas que atravesar, ningún sacrificio que tengas que hacer, se compara con el tesoro de conocerlo verdaderamente. Jesús contó una parábola sobre un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. En su gozo, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Esa es la actitud correcta hacia la intimidad con Dios. No es una obligación pesada, es el tesoro más valioso que existe, y aquellos que lo descubren están dispuestos a darlo todo por obtenerlo. Mateo 13, versículo 44 registra: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tu relación con Dios es ese tesoro. No es un accesorio adicional a tu vida, no es un compartimento entre muchos otros. Es la realidad central alrededor de la cual todo lo demás debe orbitar. Cuando colocas la intimidad con Él en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tus prioridades se alinean,
tus decisiones se clarifican, tu propósito se define. Pero mientras mantengas a Dios en la periferia de tu existencia, vivirás con esa inquietud constante que ninguna cantidad de éxito, placer o logro puede satisfacer. Agustín de Hipona lo expresó perfectamente hace más de 1500 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese desasosiego que a veces sientes, esa sensación de que algo falta incluso cuando tienes todo, es el anhelo de tu alma por la intimidad con su Creador. No lo silencies con distracciones, no lo adormeces con entretenimiento, no lo llenes con sustitutos baratos. Responde a ese llamado. Dios te está invitando más profundo, más cerca, a una comunión que transformará absolutamente todo. Las 10 prácticas que hemos explorado no son inventos humanos ni técnicas de autoayuda espiritual. Son los caminos que Dios mismo ha trazado a lo largo de las Escrituras y que han sido recorridos por innumerables hombres y mujeres de fe a través de los siglos. Desde Abraham hasta los apóstoles, desde los profetas hasta los mártires, desde los reformadores hasta los creyentes de hoy, todos han descubierto que la intimidad con Dios se forja en estos mismos terrenos. Lo fascinante es que cada persona experimenta estas prácticas de manera única. Tu quebrantamiento no será idéntico al mío. Tu desierto tendrá características diferentes al de tu hermano. Tu obediencia radical te llevará por caminos distintos a los que otra persona debe transitar. Dios es infinitamente creativo en cómo se relaciona con cada uno de sus hijos. No usa una plantilla genérica, sino que personaliza el proceso de intimidad para cada corazón. Esto significa que no puedes simplemente copiar la experiencia espiritual de otro creyente y esperar los mismos resultados. Puedes aprender de ellos, puedes inspirarte en sus testimonios, puedes aplicar principios bíblicos que funcionaron en sus vidas, pero tu relación con Dios será única, será tuya. Segunda de Corintios 10, versículo 12, nos advierte sobre compararnos con otros, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La comparación es uno de los enemigos más sutiles de la intimidad genuina. Cuando te comparas con otros creyentes que parecen tener una vida de oración más disciplinada, una fe más fuerte, una comprensión bíblica más profunda, una capacidad mayor de servir, lo que sucede es que te desanimas o caes en orgullo espiritual. Ninguno de esos resultados te acerca más a Dios. En lugar de compararte, enfócate en tu propia jornada con Él. Dios no está comparándote con nadie. No tiene una tabla de clasificación donde mide quién es el cristiano más exitoso. Lo que anhela es tu corazón completo, no tu perfección aparente. Lucas 18 nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba comparándose favorablemente con otros, enumerando sus logros religiosos. El publicano simplemente clamó: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluyó diciendo que este último descendió a su casa justificado, no el primero. La humildad es el terreno donde florece la intimidad. Mientras creas que tienes algo que ofrecer a Dios por tus propios méritos, mantendrás una relación transaccional con Él. Pero cuando reconoces tu pobreza espiritual absoluta, cuando comprendes que eres mendigo ante el Rey de Reyes, entonces estás listo para recibir la riqueza de su gracia. Y esa gracia recibida con gratitud profunda es el combustible de la intimidad genuina. Permíteme hablarte ahora sobre la perseverancia en este camino. La intimidad con Dios no es un destino al que llegas y luego te relajas. Es una relación viva que requiere atención continua, cuidado constante, inversión persistente. Habrá temporadas donde sentirás que estás avanzando rápidamente, donde cada día trae nuevos descubrimientos, donde la presencia de Dios es casi tangible. Pero también habrá temporadas de meseta, donde parece que no hay progreso, donde repites las mismas luchas, donde cuestionas si realmente estás creciendo. En esas temporadas de meseta es crucial no rendirse. Santiago 1, versículos 2 al 4 nos exhorta: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia desarrolla carácter, y el carácter profundiza la capacidad para la intimidad. Piensa en las relaciones humanas más significativas de tu vida. No se construyeron en un momento de euforia, sino a través de años de compartir alegrías y tristezas, de atravesar conflictos y reconciliaciones, de elegir permanecer presente incluso cuando era difícil. Lo mismo sucede con Dios. Las raíces de la intimidad se profundizan no solo en los momentos gloriosos, sino especialmente en las estaciones donde eliges mantenerte fiel cuando todo en ti quiere alejarse. La tentación de abandonar la búsqueda de intimidad surge cuando enfrentas desilusiones. Quizás oraste fervientemente por algo que Dios no concedió. Quizás obedeciste en algo costoso y las consecuencias fueron más difíciles de lo que anticipaste. Quizás esperabas que servir sacrificialmente trajera reconocimiento, pero solo encontraste ingratitud. En esos momentos, la desilusión puede crear amargura que levanta muros entre tú y Dios. Pero aquí necesitas recordar algo fundamental. Dios nunca prometió que entenderías todos sus caminos. Isaías 55, versículos 8 y 9 declaran: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La intimidad no significa ausencia de misterio. Significa confiar en su carácter incluso cuando no comprendes sus decisiones. Job es nuestro maestro en esto. Después de todos sus sufrimientos, después de todos sus cuestionamientos, cuando finalmente Dios le habló, no le dio las explicaciones que buscaba. En lugar de eso, le mostró su grandeza, su poder, su sabiduría incomprensible. Y la respuesta de Job fue postrarse en adoración. Job 42, versículos 5 y 6 registran: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Él descubrió que conocer a Dios íntimamente era más valioso que entender todas sus razones. La intimidad con Dios transforma tu perspectiva sobre absolutamente todo. Cambia cómo ves el éxito y el fracaso, cómo interpretas las bendiciones y las pruebas, cómo valoras lo temporal versus lo eterno, cómo respondes a las personas difíciles, cómo enfrentas tus propias limitaciones. No es que de repente todo se vuelve fácil, sino que adquieres una paz profunda que trasciende las circunstancias. Pablo experimentó esto de manera poderosa. En Filipenses 4, versículos 11 al 13 escribió desde la prisión: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa es la libertad que viene de la intimidad con Dios. Cuando tu identidad está arraigada en quién eres en Cristo, cuando tu seguridad descansa en el amor incondicional del Padre, cuando tu propósito se deriva de su llamado sobre tu vida, entonces las circunstancias externas pierden su poder para definirte o destruirte. Puedes perder tu trabajo, pero no tu valor. Puedes enfrentar rechazo, pero no estar devastado. Puedes atravesar pérdidas, pero no perder esperanza. Porque tienes algo, mejor dicho, alguien, que nadie puede quitarte. Esta estabilidad interna no es resultado de la fuerza de voluntad o el pensamiento positivo. Es fruto de una relación profunda con el único que es inmutable, con aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8, nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En un mundo donde todo cambia constantemente, donde las tendencias van y vienen, donde las opiniones fluctúan, tener una relación con el Dios inmutable te da un ancla para tu alma. Ahora déjame preguntarte algo con todo respeto y amor. ¿Qué estás esperando? Si has llegado hasta este punto de la enseñanza, si algo en tu corazón ha sido tocado, si el Espíritu Santo ha estado hablándote sobre la posibilidad de una intimidad más profunda con Dios, ¿por qué postergar tu respuesta? No hay momento más apropiado que ahora mismo
para tomar la decisión de buscar su rostro con todo tu corazón. No necesitas esperar hasta que tengas tu vida completamente organizada. No necesitas alcanzar cierto nivel de madurez espiritual primero. No necesitas resolver todos tus problemas antes de acercarte. De hecho, es todo lo contrario. Vienes tal como estás, con tus enredos, con tus dudas, con tus luchas, con tu historia completa, y permites que Él comience su obra transformadora en ti. Segunda de Corintios 3, versículo 18 nos asegura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación no es prerequisito para la intimidad, es resultado de ella. A medida que pasas tiempo en su presencia, a medida que permites que su palabra penetre tu corazón, a medida que respondes a su guía en obediencia, vas siendo cambiado. No por esfuerzo propio, sino por la obra del Espíritu Santo en ti. Es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere paciencia contigo mismo y confianza en que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Filipenses 1, versículo 6, es una promesa poderosa. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te abandona a mitad del proceso. No se cansa de ti cuando progresas lentamente. No se decepciona cuando tropiezas. Él conoce el final desde el principio y está comprometido con tu transformación completa. Tu parte es permanecer disponible, dispuesto y confiado en su obra. La intimidad con Dios también revoluciona tus relaciones con otras personas. Cuando has experimentado el amor incondicional de Dios, te vuelves más capaz de amar a otros sin condiciones. Cuando has recibido perdón inmerecido, puedes extender perdón a quienes te han herido. Cuando has sido aceptado completamente por Él, puedes aceptar a otros en sus imperfecciones. La intimidad vertical con Dios siempre se desborda en relaciones horizontales más saludables. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, lo explican claramente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No puedes conocer íntimamente al Dios que es amor y permanecer sin amor hacia otros. Tu capacidad de amar es directamente proporcional a cuán profundamente has experimentado su amor por ti. Hermano, hermana, hemos caminado juntos a través de estas 10 prácticas que Dios usa para llevarte a una intimidad real con Él. No religiosa, no superficial, sino genuina y transformadora. Mi oración es que algo en tu corazón haya sido despertado, que el hambre por conocerlo más profundamente haya sido avivada, que tomes la decisión de responder a su invitación de acercarte. Recuerda, Él está más interesado en esta relación que tú mismo. Él te busca con mayor intensidad de la que tú lo buscas a Él. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. Él está esperando que abras la puerta de tu corazón completamente. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado este tiempo para escuchar esta enseñanza. Sé que tu tiempo es valioso, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que Dios está obrando en tu vida. Si este mensaje ha impactado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la posibilidad de una intimidad genuina con Dios. Además, si deseas profundizar aún más en tu camino hacia la restauración de tu intimidad con el Padre, te invito cordialmente a conocer nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica y transformadora que te acompañará día a día. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No te detengas aquí. Continúa tu camino de crecimiento espiritual con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene mucho más que revelarte y estaremos aquí para acompañarte en este hermoso viaje hacia su corazón. Que el Señor te bendiga grandemente.